aquí voy a pasar como unas pautas para la sesión y nada, para dar el marco para iniciar con la presentación. Esto es una sesión que fue pensada con, con mucha cabeza y corazón, ¿no? Para realmente ayudar o empoderar al equipo de Catastro. La idea es que sea una sesión participativa, con espacios de intercambio y reflexión. Entonces, realmente invitamos a todos a estar atentos, a participar. Las preguntas son súper bienvenidas, o sea, no solamente que están permitidas, sino que alentamos que ocurran, que las hagan, todo lo que se les ocurra. Para que eso se ocurra de manera ordenada, proponemos o bien enviar las preguntas por el chat para que luego las podamos ir atendiendo a medida que van surgiendo, o levantar la manito, si es algo que es como para ese momento, levantar la manito y vamos a ir dando la palabra. Si por cualquier motivo alguien tiene que retirarse, les pedimos si pueden avisar por el chat. Alentamos también a todos que puedan abrir las cámaras. Esto ayuda al facilitador, a todos los que estamos acá, para ver cuáles son las reacciones del contenido que se está compartiendo, para que, bueno, alentamos que lo puedan realizar en la medida de que la conexión lo permita. Sabemos que a veces en la oficina hay temitas con la conexión, entonces, bueno, veamos a ver si lo podemos lograr. Les pedimos también, así como encender sus cámaras, encender el modo aprendiz. Todos tenemos como un modo aprendiz incorporado en nuestro sistema, así que les pedimos a todos que enciendan ese modo aprendiz para esta sesión. Es un espacio libre para compartir ideas, intercambiar inquietudes, sin juicios, y obviamente los invitamos a todos a disfrutar de la sesión. Más tarde vamos a estar pasando como una lista de participación, eso ya es una formalidad, para registrar bien quiénes son todas las personas que asistieron. Y listo, manos a la obra. Diego, todo tuyo. Bueno, vale, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, como lo comenté previamente, y aquí mientras comparto, la idea es que sea muy participativo. Les voy a comentar una experiencia de un ejemplo. Básicamente, me confirman si ya están viendo ahí la pantalla, por favor. Listos. Entonces, digamos que básicamente aquí les voy a comentar una experiencia que hemos tenido en Cemex. Cemex lleva trabajando, yo le calculo unos 8 años en temas de analítica de datos que han venido evolucionando. Y básicamente en el negocio de concreto nosotros tenemos una experiencia que empezó más ese tiempo, yo lo retomé hace 6 años, y de ahí hemos venido evolucionando. Y el año pasado, pues terminamos de implementar el proyecto, y este año en los premios de innovación de la compañía, pues fuimos destacados a nivel global en Cemex. Y esa es la experiencia que les vengo a contar, cómo es el uso de la analítica de datos en el negocio de concreto. Y bueno, aquí arrancamos. Básicamente, lo primero que yo les quiero comentar es la analítica de datos está en todos, la usamos frecuentemente, y algo que quisiera saber es cuáles herramientas usan para capturar ustedes la información en la institución donde están trabajando. ¿Cómo captan la información? ¿Cómo toman la información de los procesos que ustedes lideran? No sé si alguien me puede compartir algo de lo que manejan. Muy tímidos a la hora. Bueno, les voy a comentar un caso personal y espero que esto los anime para que poco a poco vayan ustedes participando un poco más. Entonces, a mí me gusta correr. Diego, ¿cómo vas? ¿Sí? ¿Qué más, Álvaro? Mira, bien. Para intervenir ahí un poco, nosotros la captura de los datos normalmente la hacemos por dos vías. Uno, por una aplicación de escritorio que tenemos, que también es una aplicación web. Y, o sea, son dos aplicaciones, ¿sí? Son dos aplicaciones. Y a partir de los digitadores empezamos a hacer captura de esa información en cada uno de los procesos catastrales.
y los datos se registran en una base de datos Oracle, tanto para la parte cartográfica como la parte alfanumérica, como para Ok, que tengas como un mapeo de cómo capturamos información. perfecto. Y fijémonos que aquí nosotros capturamos información y eso ocurre en todas las empresas y en varios procesos capturamos información a través de medios digitales, como son páginas web, donde el usuario puede ingresar la información, esa información pasa a una base de datos, la empezamos a manipular. También seguramente en las oficinas, alguien llega, ingresa su solicitud, se la reporta a alguien, esa persona la digita a través de una herramienta que captura la información y así es como nosotros empezamos a almacenar toda esta información. Nosotros acá capturamos información, que ahorita les comento un poco más, a través de muchos medios. Uno de los medios es a través de la información que se captura en SAP, que es digitalizada. Otra información que es a través de elementos eléctricos, electrónicos y dispositivos que tenemos en los diferentes equipos. Pero aquí les voy a comentar, y para que empecemos a asociar la analítica de datos en todos los sentidos, incluso en la vida. Como yo les comentaba, a mí me gusta correr y incluso hace poco estuve en Cali, iba a correr la maratón de Cali, no corrí la maratón, pero corrí los 16K, no corrí la maratón por una lesión y la verdad no alcancé a prepararme. Los felicito, la ciudad, hacía yo creo que como unos 3 años, 4 años que no iba a Cali, me encantó. Me encantó la actitud de la gente, creo que es una ciudad que cada vez empieza a tener más, la gente se empieza a apropiar mucho más de la ciudad. Y digamos que en ese proceso para yo poder llegar a correr maratones, llevo unos 5 años preparándome, empezando a correr con cierta disciplina. Empezó el tema de, oiga, ¿cómo puedo medir mi desempeño? La forma de medir el desempeño, pues están en estos relojes digitales y una de las opciones que hay es el reloj Garmin. Y digamos que el reloj Garmin captura la información, pero ustedes o todos los que somos usuarios de una herramienta de este tipo, tenemos una herramienta para visualizar la información. Y aquí es donde empieza como lo mágico de los datos. Tenemos herramientas, tenemos personas también, procesos que capturan la información, tenemos que visualizar la información y con esa información tenemos que definir acciones. Y para definir acciones debemos tener un objetivo. ¿Cuál fue el caso de mi caso particular? Mi caso particular es yo porque empecé a correr. Digamos que yo empecé a correr, había hecho ejercicio, habitualmente yo ya tengo 47 años. Había hecho ejercicio, pero digamos que en una etapa laboral me enfoqué mucho al trabajo, empecé con sobrepeso, triglicéridos y bueno, todo lo que le empieza a uno a dar ya también con los años y falta de cuidado y falta de una alimentación adecuada. Me acuerdo que cuando estuve en el médico, un médico yo me dijo, usted tiene que cambiar sus hábitos. Y una forma de empezar a cambiar los hábitos fue a través del ejercicio y a través del ejercicio y a través de la alimentación. A través del ejercicio, digamos, esta es una de los datos que ofrece la analítica de datos con un reloj Garmin, que es el estrés. Entonces, digamos que aquí la idea es mantener el estrés en un nivel controlado. Aquí básicamente, por ejemplo, es importante saber cómo se mide o el indicador que uno tiene, cómo se calcula y qué variables están ahí alrededor. Entonces uno empieza a entender que a través del estrés se mide con las pulsaciones cardíacas, tiene en cuenta la calidad del sueño y esas herramientas empiezan a ver y a correlacionar todos esos datos. Entonces mi primer objetivo fue ese, tener un estrés controlado. Y adicionalmente empezó como el tema de ponerse un reto en la vida. Y uno de los retos que yo me puse fue correr una maratón. Mi primer reto fue correr una maratón. Y digamos que cuando yo arranqué a correr, eso estoy aquí hablando de más o menos, estos son datos de julio del 2021, este era el ritmo promedio que yo tenía cuando corría. 6 minutos, 1 kilómetro lo hacía en 6 minutos 40 segundos. Ya al cabo de un tiempo, al final del 2022, alcancé a llegar a correr un ritmo y mi tiempo estimado en maratón era de 3 horas 16 a un ritmo de 4 minutos 39 segundos.
Entonces ese fue el segundo objetivo que yo tuve, pero para llegar acá tuve que, pues, tener un plan de entrenamiento, tomar acciones, empezar a hacer ejercicios de fortalecimiento, empezar a estudiar un poco más sobre cómo es correr, qué significa correr, cambiar la alimentación, etc. Entonces aquí la conclusión es, uno, necesitamos tener claro cuál es nuestro objetivo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con la información que estoy capturando? Dos, tener un dispositivo o alguna herramienta que me ayude a capturar información. Con esa información, poderla visualizar a través de un tablero. Generalmente nosotros utilizamos herramientas como, por ejemplo, Power BI, Tableau, son visualizadores. Y con esa información no es suficiente solo verla. Uno tiene que empezar a tomar acciones. Y ahí es donde el objetivo que uno se traza es sumamente importante. Si mi objetivo es tener una salud balanceada, yo voy a tener unas acciones. Si mi objetivo es llegar a tener un rendimiento deportivo más alto, las acciones, hay unas acciones complementarias para ese objetivo. Y así es como uno va evolucionando. En el caso de Cemex, digamos que, y para que tengan un contexto y darles más ejemplos de uso analítica de datos, en el proceso de nosotros tenemos un flujo de proceso. Y eso aquí poco a poco vamos entrando y ustedes van a empezar a tener un poco más del contexto y el mensaje que les quiero transmitir. Nosotros tenemos un flujo de proceso donde nosotros tenemos una gestión de la demanda, tenemos, y ahorita les explico un poco más eso, que es esa gestión de la demanda. Básicamente nosotros tenemos que partir de un forecast. ¿Cuánto concreto voy a vender? Básicamente. Luego tenemos como la toma de los pedidos, la planeación y ya la ejecución de la operación en el día a día. Esto lo vamos a ver un poco, poco a poco con un poco más de información que les voy a compartiendo al detalle. Y ya lo que es la gestión de la distribución, que la gestión de la distribución es administrar las novedades que se presentaron durante el día. Y aquí les quiero presentar algo que es Amazon y por qué. Esto fue, qué pena ahí, la verdad, eso fue de una foto de una presentación que yo asistí hace poco, donde hablaban del modelo de Amazon. Y el modelo de Amazon es un modelo logístico. Muchas veces nosotros vemos que la logística no aplica a los procesos que cada uno administra, pero al final están muy relacionados. ¿Y qué pasa en Amazon? Amazon, a mí me llamó mucho la atención esta diapositiva porque Amazon dice, nosotros tomamos y administramos las decisiones con datos. ¿Y qué buscamos con la información? Uno, obtener visibilidad rápida en toda la cadena de suministro, tener información en tiempo real. Y eso digamos que en los procesos es sumamente importante. ¿Qué está pasando al momento? Tomar decisiones informadas, y aquí es donde vienen los datos. Y esas decisiones informadas están relacionadas con un objetivo. Resuelva los problemas rápidamente. Aquí los datos deben llevarnos a ser ágiles, a tomar acciones para que los procesos mejoren muchas veces. Y la información, y aquí lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante, pero tenemos que confiar en las personas que están en el frente del proceso, que están ejecutando la acción. Por ejemplo, nosotros con los conductores, ellos son los que al final, al día, resuelven los problemas. Deben tener ellos información clara. Y muchas veces nosotros cometemos el error de subestimar a la persona que ejecuta una acción, de pronto porque decimos, ellos no tienen el conocimiento o el contexto para ejecutar o desarrollar una acción. Pero la realidad es que muchas veces los problemas pequeños, que son los que generan un impacto muy grande, ellos son los que lo resuelven. Entonces, ahí es donde empieza la dinámica de la información y saber cómo se cascadea la información. Y mitigar los riesgos que reduzcan los costos. Eso, digamos, es parte de lo que maneja Amazon. Entonces, al final Amazon, en esa conferencia de Amazon también decían, es importante tener un forecast, un pronóstico, visibilidad en tiempo real y tomar acciones. ¿Vale? Entonces, aquí les cuento algo de la historia, de lo que nosotros, cómo ha evolucionado el proceso. Nosotros, en el 2019, básicamente, ¿qué había en ese momento? Había mucha información, había información que visualizábamos en diferentes herramientas, Tableau, Power BI, ClickView, y la información la consultaban muy pocas personas. Ya digamos que en el 2020 arrancamos con algo que llamábamos rompiendo mitos, y era empezar uno a desarrollar
una herramienta, una plataforma que nos permitiera, uno, entender cuáles eran los KPIs más relevantes, los KPIs los indicadores que nos ayudan a entender el proceso, hacerle llegar la información a las personas que toman decisión, para que ustedes se hagan una idea, y eso no solo pasaba en ese momento en Cemex, sino pasa, creo que en muchas de las empresas, pasan las empresas que trabajo y estoy seguro que pasa allá. Nosotros, ¿qué sucede? Cuando yo entré a Cemex, hay una reunión de resultados, y yo creo que ustedes hacen también una reunión de resultados que se hace mensualmente. Entonces yo llegaba, me presentaba al vicepresidente y le decía, mire, así fue como nos fue, el servicio estuvo de esta forma, incumplimos, el indicador de cumplimiento fue del 70% y bueno, vamos a desarrollar estas acciones para mejorar. Y de pronto uno definía unas acciones y al cabo de un mes uno llega y decía, sí, pues mejoramos a 73%, pero pues toca cambiar unas acciones, toca volver a ejecutar otras cosas. Y muchas veces lo que nosotros hacíamos era tomar la información 3 días antes de la presentación, definir unas acciones y algunas veces uno transmite las informaciones y en este caso una compañía tan grande no es tan fácil cascadearle a todos. ¿Cuál es la realidad? Y vuelvo aquí al tema. La información la deben tener los procesos, las plantas de concreto, las personas que ejecutan. Entonces aquí empezamos a desarrollar tableros en tiempo real que le mostraran la información a las personas que toman decisiones en el proceso. Aquí ya fue un tema de consolidación de la información, mejoramos creando nuevas herramientas y algoritmos. Aquí hubo un enfoque al cliente donde desarrollamos herramientas enfocadas al cliente y finalmente temas para optimizar modelos, generar optimizaciones y tener modelos predictivos. Aquí, ¿cuál es el mensaje que les quiero transmitir? En todo este proceso llega a haber frustración. Llega a haber momentos en el que uno dice, ¿será que lo que estoy haciendo está funcionando o no? Y por eso, digamos, es importante ir teniendo una retroalimentación continua de los equipos, ir monitoreando los procesos, tener claro el objetivo para ver si estamos pegándole al objetivo y poco a poco ir avanzando. Miren, no van a cambiar, así como, por ejemplo, para yo llegar a correr una maratón, ¿cuánto tiempo me tomó? Prácticamente 2 años. Para mejorar los tiempos y poder llegar, por ejemplo, uno de los objetivos de los que corremos es llegar a correr la maratón de Boston. Para correr la maratón de Boston, uno tiene que cumplir un tiempo. En promedio, una persona que empieza a correr con el objetivo de llegar a la maratón de Boston pasa 5 años. ¿Sí? Obviamente lo que uno quiere en estos procesos en las empresas es reducir el tiempo al máximo. ¿Cuál es la ventaja? Que desde el primer momento que ustedes empiezan a usar la información, empiezan a mejorar los procesos. Y eso ocurrió. En el 2019 empezamos a trabajar con una información y tuvimos un resultado muy bueno en el 2020, y así sucesivamente. Eso es lo bonito de estos procesos, que hay una mejora continua y empiezan a salir soluciones y desarrollos que si yo pienso en lo que teníamos en este momento versus lo que tenemos hoy, tenemos algoritmos y herramientas mucho más desarrolladas que en ese momento no lo habríamos contemplado. Entonces aquí el mensaje es un proceso que si ya empezaron, siéntanse orgullosos por eso y toca es ir avanzando, ir usando la información e irla manejando. Aquí les tengo una pregunta. ¿Tienen claro cómo es el flujo del proceso que están buscando optimizar o mejorar? ¿Alguien me puede comentar cómo es el proceso que ustedes tienen? Sí, señor. Digamos que el proceso está documentado. En la alcaldía trabajamos bajo un esquema de modelo de operación por procesos donde se identifican insumos, grupos de interés, clientes, actividades, productos y grupos de valor. Entonces, en ese marco, de acuerdo al alcance y misionalidad o al core del negocio, por llamarlo de alguna manera, de cada proceso, se define la carta de navegación a través de procedimientos, modelaciones macro, indicadores, riesgos y todas las políticas y herramientas que corresponden pues para tener un proceso controlado. Entonces, este procedimiento o esta particularidad de este trámite está modelado, está procedimentado, está aprobado
obviamente con toda la intervención del banco, pues se identificaron unas mejoras en el flujo, porque digamos que uno mapea o modela, nosotros lo hacemos bajo el esquema de PMN, mapea tareas y actividades críticas, donde pone puntos de control básicos que me permiten controlar el proceso. Pero por ser procesos públicos, digamos que hay ciertas tareas que no tienen tanto valor, pero que generan muchos tiempos muertos, como lo identificó en algún momento el científico de datos del banco. Y en esa mejora precisamente estamos. Entonces, ya con todo este ejercicio, estamos en un nuevo versionamiento del procedimiento, con toda la optimización en materia de tareas, los insumos. Recordemos que si un insumo entra a un proceso no conforme, pues es un reproceso. Y nosotros ya lo teníamos claro y hay que identificar esas no conformidades porque hay que darles tratamiento, porque eso nos desvía de los objetivos. Entonces, digamos que estamos en esta nueva versión de los procedimientos con base en todo este mejoramiento que se ha hecho con el banco para una nueva versión del procedimiento donde ¿qué nos va a producir esto? Tiempos, que es lo que más nos castiga a nosotros como proceso, tiempos, optimización de los insumos, que al proceso entren insumos limpios y productos limpios. De esa manera, pues, porque tengo un insumo correspondiente, las actividades están bien mapeadas, como lo dije antes, el equipo es un equipo bien cualificado. Entonces, digamos que desde la radicación del trámite, el análisis, la realización de la visita donde se capturan datos, la digitación y el producto final, que es el acto administrativo, hay una serie de perfiles y roles que hacen su tarea hasta llegar a la consecución del producto final. De acuerdo, y pues, digamos que por lo que entendí cuando hablé con Diana y lo que tú me comentas es, nosotros tenemos una radicación de una solicitud. Sí, entonces ahí está el insumo, la radicación, entra el insumo, entra al proceso, lo recibe un equipo que es de la ventanilla, pasa al equipo productor, ahí se hace un ejercicio de análisis. En el ejercicio de análisis identifican pues que todo está en legal y debida forma, desde el componente técnico y complementario y desde el componente de requisitos. Nosotros somos públicos, entonces todo lo que esté como requisito de cara al ciudadano o al grupo de valor, pues obviamente debe ser cumplible. Entonces allá hay un rol que se hace, que básicamente es como una analítica, unos análisis, y a partir de ese primer análisis hay unos caminos dentro del procedimiento para la toma de decisiones. Vale, y ahí básicamente lo que controlamos es el tiempo. Obviamente el tiempo y la calidad de las actividades como se ejecutan. Para nosotros es muy importante ambas cosas, porque somos castigados por las dos. Vale. Listo. Clarísimo. Ya, ahí está mejor. A ver. Sí, ahí está bien, ahí está bien. La oportunidad, la calidad del producto en temas de la información que producimos tiene alto impacto en otros procesos de la entidad, ¿sí? Si nosotros generamos una información con inconsistencias técnicas, pues eso impacta en la facturación, en un mal cobro del impuesto. Bueno, eso tiene un impacto catastrófico si lo lleváramos a un riesgo. Y en temas de tiempo, pues somos normados, somos públicos, por ende, en materia de regulación de norma pública, nosotros tenemos tiempos para atender de manera oportuna de cara al ciudadano y no vulnerar ningún derecho de cara a ese grupo de valor. Entonces, también es un elemento de punto crítico para nosotros. Y entonces allí es donde empezamos las optimizaciones, pues porque las realidades públicas tienen una serie de situaciones y contextos que afectan básicamente esta variable. Porque digamos que el producto está bien, la información sale con calidad, pero la operación del proceso nos genera unos tiempos que nos pueden estar perjudicando en materia de cumplimiento de normas. Y de hecho del grupo de valor, pues porque usted radica un trámite esperando que en un tiempo prudente le entreguen la información. Entonces, pero tampoco nos podemos apartar pues de los contextos públicos que inciden de alguna manera en el desarrollo de estas operaciones. Vale, Eliana, muchísimas gracias. Listos, y aquí ya
voy a retomar nuevamente el tema del proceso. Antes de, pues les quiero comentar más o menos cómo es nuestra plataforma. Nuestra plataforma tiene unos modelos de optimización y predicción que utilizan inteligencia artificial. Esos fueron desarrollados a través de Python. Alguna información la capturamos a través de las herramientas de formularios y otras herramientas que tiene el suite de Microsoft. Visualizamos la información a través de Power BI y la información se manipula, se masea, llamémoslo así, a través de SQL y próximamente pues estamos migrando la información a Snowflake. Entonces, básicamente es eso y digamos que, ¿por qué preguntaba y les hacía la pregunta del proceso? Digamos que el proceso, como ustedes se dieron cuenta, tener esa claridad del proceso nos ayuda también a definir métricas que debemos que tener en cada uno de ellos para poder encontrar dónde uno tiene que accionar. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, cuando yo les presenté el proceso anteriormente, perdón, aquí me vuelvo un momento, nosotros en nuestro proceso partimos del pronóstico, de la gestión de la demanda. Entonces, este es el hilo conductor que voy a tener en la conversación. Cómo nosotros administramos la gestión de la demanda, la toma de los pedidos, la planeación, el despacho y la producción y el despacho. Entonces, y haciendo el símil con lo que les comentaba de Amazon. Digamos que Amazon, y algo que dice Amazon es muy importante tener claro un pronóstico. Y aquí esa es la siguiente pregunta. ¿Ustedes tienen claro cuál es la demanda que tienen de los servicios que ustedes prestan? ¿Tienen una herramienta para calcular o una forma para calcular esa demanda? Sí, señor. Nosotros calculamos o hacemos o el pronóstico o la predicción del ejercicio para atender nuestros grupos de valor. Tenemos, pues la herramienta es manual, la verdad, no tenemos un dispositivo o una herramienta tecnológica que yo ingrese datos y él me saque el pronóstico, pero digamos que la herramienta más básica es un Excel. Y los datos que se alimentan allí en ese Excel son estos datos. Todo lo que esté pendiente por atender de la vigencia anterior es un insumo, los insumos pendientes. Digamos que ya tenemos las métricas y el comportamiento de cuánto nos radican nuestros grupos de valor. También tenemos identificadas en temporalidades cuánto nos radican en ciertas épocas del año. Por ejemplo, el gremio de la construcción tiene una particularidad que mueve el insumo en el segundo semestre de la vigencia, donde nos radican todos los proyectos grandes. Esa particularidad ya la tenemos identificada. Eso significa que el proceso se va a detonar o el insumo grande va a llegar es desde julio a noviembre. Entonces nosotros tenemos que tener armados los equipos teniendo en cuenta esa predicción. Por ende, la meta va a estar un poco más alta que los primeros 6 meses. Contrario a eso, lo que pasa en otro tipo de mutaciones, que desde el primer mes del año tienen un alto volumen y a septiembre ya empiezan a disminuir los requerimientos. Entonces, todas esas variables están mapeadas para decirle, bueno, yo a este equipo le asigno tantos recursos humanos y tantos tiempos y tanta meta para operar el proceso y poder cumplir con la demanda. Pero sí, esas métricas están de 4 años atrás, 8 años atrás, y digamos que hay atípicos, ¿no? Porque también consideramos cuando hay un pico de información, por ejemplo, si a nivel público, a nivel nacional hay una norma que diga que el batallón va a cambiar los propietarios de todos sus... Entonces, en esos momentos y esos picos también están considerados para que dentro del proceso se atiendan todos los requerimientos que lleguen al proceso. Y con base en eso se planean las metas. Súper. Y ya me diste respuesta para lo siguiente. Tengo claro los recursos y tiempo para atender el servicio. O sea, porque al final, eso es lo que yo tengo con una demanda. Con una demanda yo tengo que proyectar mis tiempos, proyectar los recursos que necesito para obviamente cumplirle al cliente y cumplir los trámites de acuerdo a lo que la ley tiene especificado. ¿Nosotros qué hacemos en Cemex? Entonces, nosotros tenemos una historia de la demanda. Como tú comentabas, Eliana, ustedes toman una información de
8 años, pueden llegar a tomar. Nosotros, digamos, también aquí tomamos una información, creo que tenemos más o menos como 13 años. Es curioso, cuando uno ve la información y empieza a analizar, se da cuenta de temas como esos. Oiga, tengo picos durante el año. Esos picos durante el año es básicamente hacia las últimas semanas de noviembre, primeras de diciembre, hay una demanda mayor de concreto. Hay una ciclicidad que hace que el primer semestre hasta febrero arranque, febrero, marzo uno tenga un volumen muy alto y después se cae y después se vuelve a subir hacia octubre, noviembre. Cuando hay lluvias, no hay demanda de concreto, se nos cae muy fuerte, por ejemplo, lo que es abril y hacia octubre. ¿Qué más cosas uno puede ver? Por ejemplo, cuando hay elecciones de presidente, la demanda se cae hacia mitad de año. Entonces, ese tipo de cosas se presentan y uno empieza a entender una dinámica que se da en la industria y que le permite a uno organizarse. Para nosotros, obviamente, poder definir nuestros recursos, tenemos que tener la capacidad de producción de las plantas, los consumos de materias primas, la productividad de las mixer, que son nuestros camiones revolvedores, los que entregan el concreto, la productividad de los conductores, y eso lo tenemos en un modelo de inteligencia artificial. Aquí digamos que yo siempre he dicho, y lo que he hablado también con muchas personas que trabajan en este tipo de modelos, no hay modelo, o sea, obviamente uno busca tener la información más certera y aquí es tratar de leer el futuro. Y uno tratar de leer el futuro es difícil porque uno tiene que involucrar muchas variables. Nosotros aquí en este caso desarrollamos un algoritmo de inteligencia artificial que toma la historia. Que queremos meterle más cosas, sí, o sea, nosotros decimos, oiga, ¿qué pasa si nosotros le metemos las tasas de interés? Seguramente si metemos las tasas de interés, eso nos ayuda a proyectar qué va a pasar con la demanda hacia futuro. Si las tasas de interés están altas, pues la demanda tendrá que caer, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas tratamos nosotros también de pensar para tratarle de meter a un algoritmo de inteligencia artificial. Sin embargo, para procesos como el que ustedes manejan, tener un modelo que me ayude a tener un norte es suficiente. O sea, no tiene que ser la herramienta súper desarrollada, es tener un pronóstico. Si uno quiere trabajar en tener un pronóstico mucho más acertado, sí, lo puede hacer y es válido. Aquí obviamente uno tiene que medir qué tanto me va a aportar. Y si el que tengo es bueno, pues es suficiente. ¿Y cuáles son las salidas de esto? Básicamente la salida que tenemos, que es lo que Eliana comentaba, es los recursos. ¿Cuántos recursos necesito? ¿En qué momento debo meter los recursos? ¿Cómo debo distribuir esos recursos entre, por ejemplo, en mi caso, que tengo 26 plantas de concreto a nivel país, cómo distribuyo los recursos en cada una de las plantas? El tiempo es supremamente importante. Incluso con esto empezamos a manejar las vacaciones. Yo no puedo sacar gente a vacaciones entre noviembre y diciembre, pues las primeras semanas de diciembre. Puedo empezar a dar vacaciones después del 22 de diciembre, que es cuando ya la demanda se contrae. Entonces, esto nos permite empezar a generar una planeación un poco más organizada. Y obviamente medir la asertividad del pronóstico. Eso nos permite ajustarnos y tomar acciones. Entonces, vuelvo y digo, cada etapa del proceso tenemos que evaluarla y tiene que permitirnos definir acciones para poder encontrar un norte. Entonces, aquí el 98% de la asertividad nosotros lo evaluamos, incluso lo evaluamos en cada etapa del proceso. Listos. Pregunta. Y aquí Eliana ha sido muy participativa, me gustaría escuchar a otros compañeros. ¿Tenemos una segmentación de clientes? ¿Vale la pena tener una segmentación de clientes en el proceso que ustedes manejan? Pues en realidad nosotros vemos los radicados y los trámites todos como, pues tratamos de verlos de una misma manera y darle el mismo trato, pero pues no es
siempre viable en cuanto a que lo que más impacta y es más significativo son los radicados de las constructoras, ¿sí? En cuanto a los predios que incorporan y al recaudo que por ende realizan en cuanto a impuesto se refiere. Entonces, en cuanto a eso, pues sí se divide como el tema de los radicados en esos dos grandes grupos que serían como las personas naturales que tienen los trámites de familiares o multifamiliares y ya pues los grandes proyectos que son las constructoras. En esos dos se divide el trámite. Y Laura, gracias. ¿Y qué diferencia hay en cada uno de ellos, en el trato, en cómo se manejan los procesos? Básicamente, en cuanto a la erradicación, es siempre más, podemos decirlo, completa y mejor radicada, las constructoras, que son las que tienen como el conocimiento técnico al momento de realizar la solicitud del trámite, ¿sí? Las personas naturales, pues, radican, pero muchas veces entonces está la falta de completitud de los documentos, entonces toca oficiarlos. Eso hace siempre, pues, como un reproceso que se genere para el trámite y es un poco complicado al momento de nosotros tener un curso normal de los procesos. Entonces, fíjense que aquí cada uno de nuestros clientes, cada segmento de nuestros clientes tiene particularidades, uno incluso desde cómo el conocimiento que tiene cada uno de ellos para radicar y uno podría intuir qué es lo que puede suceder. Si es una constructora, uno puede intuir, oiga, esto puede ser más rápido, más ágil. Sin embargo, también creo que administrativamente, o sea, a mí me explican, puede entrar una solicitud de un lote de tantos metros cuadrados y terminan saliendo 500 apartamentos, ¿sí? Entonces me imagino que eso también genera una mayor actividad en ciertos clientes que son grandes, por ejemplo, las constructoras. Son ordenados, pero puede generar un trámite administrativo mayor. No sé si estoy equivocado, Laura, o si es algo así. No, es así, Diego. Pues un radicado, pues por ejemplo, pues tenemos uno de 1000 unidades jurídicas con un radicado que nos realiza una constructora. Entonces, claro, eso es una diferencia significativa. Listos. Entonces, fíjense que eso, ¿qué termina pasando? Cuando yo tengo una segmentación de clientes, de alguna u otra forma eso genera un cambio en cómo yo voy a tratar y cómo voy a tramitar los pedidos, ¿sí? E incluso en algunos casos los recursos que yo voy a destinar para cada uno de esos clientes o cada uno de esos segmentos. ¿Nosotros qué hacemos? Y aquí, las plantas de concreto funcionan y a mí cuando yo antes trabajaba en consumo masivo y cuando llegué al sector de la construcción, la mejor forma como me explicaron el programar un pedido en una planta de concreto fue, esto es como comprar un tiquete de un avión. Hay cupos y hay sillas y hay días y jornadas que son más demandados que otros. Entonces, obviamente, uno tiene que tratar porque al final es un negocio, pues tenemos que tenemos que buscar cómo yo maximizo la rentabilidad de ese negocio. Entonces, el viajero frecuente, pues tengo que consentirlo, ¿sí? ¿Cómo yo lo consiento? Confirmándole más rápido, dándole la silla prioritaria, haciéndole que el proceso sea digamos, un poco más ágil. Aquí al final nosotros sí buscamos que todos los clientes se sientan igual de satisfechos, pero por ejemplo, a los clientes que consideramos que son Platinum, pues les permitimos programar con un poco más de anticipación para que cuando lleguen los clientes más pequeños, pues encuentren una alternativa ajustada a sus necesidades. Muchas veces, digamos, un cliente, llamémoslo así, Platinum, que es una constructora grande, pues digamos, es más rígido en el tema de mover sus fundidas de concreto, mientras uno más grande es mucho más fácil y le puede ofrecer en diferentes horarios. Entonces, nosotros tenemos una segmentación de clientes. Esa segmentación de clientes la tenemos como Platinum, Gold y Silver. Tenemos una herramienta para definir cómo es esa segmentación. Me explico. Nosotros tenemos en cuenta el volumen, tenemos en cuenta
Las cancelaciones, o sea, cancelaciones es que igual que que cuando uno tiene una aerolínea, o sea, una aerolínea, las aerolíneas al final sobrevenden y sobrevenden porque saben que va a llegar alguien tarde, porque algún cliente va a cancelar el vuelo, etcétera. Entonces, digamos que se presenta esa situación. Aquí nosotros hacemos algo parecido. Sabemos que se pueden presentar cancelaciones y al cliente que es más asertivo en su programación, pues le damos unos puntos y eso lo lleva a que con mayor probabilidad sea Platinum. El tiempo en que se demora descargando el concreto, etcétera. Entonces tratamos de meter unas variables tanto desde el punto de vista de servicio del cliente como también desde el punto de vista de qué tanto nos ayuda a nosotros para ser productivos y así definimos esa segmentación. ¿Qué ganamos con eso? Uno, velocidad en la confirmación de los pedidos. Entonces, los clientes también tienen una satisfacción, incluso los clientes que consideramos Silver, porque ya cuando tengo una oferta clara para estos clientes que son los prioritarios, para ellos es mucho más fácil y transparente hacerles una oferta que les pueda servir. Y les confirmamos más rápido y les decimos, sí, le voy a entregar su concreto en ese horario. Y mejora la experiencia en la toma del pedido. Aquí es incluso, no sé cómo lo manejan ustedes, me imagino que a ustedes la llegada del pedido es cuando radica el cliente. Entonces, me imagino que un cliente, como Laura lo comentaba, un cliente particular que no es de una constructora que está haciendo su casa, pues digamos que necesita una asistencia mayor al que viene de una constructora. Y aquí entonces yo empiezo a definir, oiga, ¿cómo debería ser el perfil de la persona que va a atender ese tipo de personas versus el que va a atender el cliente que ya tiene mucho más claro el proceso? Y así uno empieza a encontrar estrategias para agilizar esa erradicación, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que cuando una persona llame a la línea de Cemex a tomar un pedido, ya sea una constructora o sea un cliente pequeño, el proceso sea fácil, sea ágil, sea rápido y que ellos sientan la satisfacción y digan, oiga, aquí realmente cuando yo llamo a programar me va mejor. Y eso digamos que lo hemos sentido cuando uno hace el benchmark con las constructoras, uno siente y se da cuenta que ellos dicen, sí, ustedes mejoraron mucho su proceso de toma de pedidos y es más fácil que hacerlo con otras empresas. Entonces, y uno cree que al final la gente se va solo por la calidad del concreto. Y obviamente ahí eso es un tema fundamental y nosotros esperamos vender el mejor concreto de todos los que se producen aquí en Colombia. Pero también queremos que el cliente tenga una buena experiencia. Y esa experiencia arranca desde la toma de pedidos. Luego, digamos que con eso nosotros hacemos la planeación de las órdenes. Y aquí digamos que viene un tema muy interesante, que es un tema que nosotros hacemos en Bogotá especialmente, y lo hicimos para Bogotá. Nosotros en Bogotá despachamos en promedio 3.700 metros cúbicos, eso es a 50 clientes, 120 horas. 180 órdenes al día, toda esta información es diaria, y ejecutamos 550 viajes. Eso es el equivalente a 10.175 kilómetros, que es como viajar de Bogotá a Monterrey 2.8 veces diariamente. Y estas son las plantas que nosotros tenemos distribuidas. Unas plantas son enfocadas al metro, que esas no pueden atender, o sea, hay plantas que tienen restricciones. Estas dos plantas que están acá, más esta planta que está acá, solo pueden atender el metro, ¿sí? No pueden atender otro tipo de clientes. Entonces, poder definir desde dónde tiene que salir una obra a de cada planta es un reto. Y más cuando empezamos a tener que hay ciertas jornadas horarias, por ejemplo, hacia las 12 y hacia las 4 de la tarde es cuando más se solicita concreto. Ahí tenemos un pico. Entonces, es muy importante saber poder hacer esa asignación óptima. Ahí nuestra analítica de datos entra a jugar un papel muy importante en la planeación porque con eso nosotros garantizamos que al día siguiente nos vaya muy bien, o sea, que ya en la ejecución del proceso nos vaya bien. En el caso de ustedes, esa planeación seguramente arranca desde cuando yo tengo la demanda, defino los recursos, con la segmentación de clientes, yo digo, oiga, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Por dónde voy a encaminar este tipo de clientes o por dónde voy a encaminar estos otros para que obviamente no se me terminen todos congestionando en el mismo punto?
Y aquí hacemos esa asignación óptima y con eso, ¿qué buscamos? Incrementar la productividad de conductores y camiones, que lo hicimos, y obviamente mantener y dar un muy buen servicio. Que los clientes sientan que nosotros somos puntuales y en eso hemos sido buenos en el sentido de que damos puntualidad a los clientes, que no solo se da con la planeación, sino cómo yo le hago seguimiento a la ejecución del proceso. Entonces, esa, digamos, es la pregunta que quisiera hacerles. ¿Reaccionamos ante cualquier novedad que sea en el proceso? Ustedes son, o sea, detectan cuando tienen un pedido que ya, o una solicitud que ya está tomando mucho tiempo y detectan esa eventualidad, llamémoslo así, a tiempo. No sé, ¿hay quién me puede ayudar con esa respuesta? Yo digo. Gracias, Laura. Sí, normalmente pues el flujo o el volumen que manejamos en el área es muchísimo. Entonces, eso hace que sea un poco más complejo controlar todos los radicados y hacerle seguimiento a la fecha de seguimiento, pero sí tenemos herramientas, en el momento tenemos una herramienta y estamos desarrollando. Yo me escucho. Yo te escucho bien. Sí, es que también hablo y me escucho como, bueno, pero bueno, tengo como un retorno. Entonces, estamos desarrollando una herramienta, pero pues también tenemos bases de datos en las cuales hacemos seguimiento del estado de la erradicación y podemos identificar como en qué etapa pues se encuentra y así como tomar decisiones, las decisiones correspondientes para cada trámite. ¿Y al cliente lo mantienen informado sobre cómo va su trámite? ¿Qué tiempo le En puede realidad tomar? nosotros, pues, a ver, en realidad eso se realiza a solicitud de parte o de oficio. Cuando dice solicitud de parte, pues es el usuario que debe estar interesado o averiguando como el estado de su trámite. Se le notifica si de pronto identificamos que hay que hacerle algún requerimiento de documentación o de corrección de la documentación que ha aportado. Y si no es el caso, pues ellos tienen o nosotros tenemos canales de comunicación en los cuales pueden estar como averiguando en qué estado se encuentra su radicación. Es como Es la una forma que se hace. solicitud por demanda. Y el cliente, digamos, ahí llama, hace y pues me dan un tiempo estimado de cómo terminaría, de qué tiempo tomaría mi proceso, ¿cierto? Sí, como en qué etapa se encuentra y de pronto allí podría saber cuánto le puede faltar o nos puede preguntar más o menos cuánto puede demorar. Solo que pues como cada caso es particular y puede presentar otras inconsistencias, pues no es como que se le puede decir demora 3 meses, 6 meses, un año, pues es relativo y tiene sus complicaciones. O puede que sea Vale. Y normal y hacen salga pues, rutinas, sí. dale, gracias. Y tienen rutinas de seguimiento, me explico. Cada cierto tiempo tienen una reunión donde el equipo, llamémoslo así, que dirige el proceso, está evaluando cómo van los tiempos, cómo van los procesos, cuántos tienen avanzando, cuántos ya salieron, si tienen rutinas incluso con el equipo de las personas que están enfrente atendiendo a los clientes y le retroalimentan y ellos van viendo la información y cómo va su proceso. ¿Tienen ese tipo de rutinas? Sí, señor. Sí, sí. Nosotros tenemos seguimientos mensuales por parte del subdirector, digamos que es el gerente general de esta subdirección. Y a su vez hay un gerente de la conservación, tenemos dos grandes procesos, conservación y actualización, y entonces el gerente de la conservación con los líderes de equipo, en este caso Laura, hace seguimiento de las métricas del cumplimiento de metas, identificación de causales de demora en atención del trámite, se documenta insumos, problemáticas que se hayan podido dar durante el mes de cumplimiento de meta y en donde los líderes, por ejemplo, Laura, expone lo que corresponda en materia de su rendimiento y así lo hace cada uno. Súper. Y me imagino que ahí se definen acciones de mejora. Sí, señor. A partir de allí, ya con el subdirector se toman las decisiones pertinentes de cuál es el camino más adecuado para
mejorar esas problemáticas o desviaciones que se puedan estar presentando dentro del proceso. Y los involucrados, pues para generar cada acta de reunión genera unos compromisos y a la siguiente reunión, pues esos compromisos se retoman para verificar el cumplimiento y el avance de la meta. Vale. Nosotros, digamos que algo que desarrollamos, y obviamente, seguramente no se justifica para el proceso que ustedes tienen. En nuestro caso sí era muy relevante, que era definir acciones y planes de acción en tiempo real. Entonces, aquí les comento, cuando nosotros estamos despachando concreto, ¿qué puede pasar? Se nos inundó la autopista norte, ¿no? Eso ocurrió arrancando el año, cuando empezó el invierno muy fuerte, hacia febrero, abril. Los trancones, Bogotá es una de las ciudades con el tránsito más complejo. Y pues no solo Bogotá, si uno piensa en Cali, Medellín, ese tipo de situaciones se presentan. Las obras, lo que nosotros llamamos los carreteables, por el tema de la lluvia, por el tema de una condición normal de las obras, eso también nos puede generar tiempos que superan lo que nosotros consideramos en la planeación, y eso tiene que generar acciones y constantemente tenemos que monitorear cómo va el avance de nuestro proceso. Y entonces aquí tenemos una herramienta que nos muestra cómo va la ejecución del proceso, que nos muestra cómo va el cumplimiento en tiempo real y adicionalmente nos ayuda a estimar, y por eso les preguntaba esa retroalimentación, nos ayuda a estimar si eso se llama visibilidad. Bueno, tenemos la visibilidad en tiempo real, nuestro tablero se actualiza con un delay de 5 minutos. Vuelvo y digo, aplica para nosotros, seguramente para ustedes no, pero para nosotros aplicó, y en gran parte, ¿por qué fue? Lo que yo les comentaba al principio. Nosotros yo definía un plan de acción de mejora al cabo de 5 días, cada mes. Cuando ya había terminado el mes, me reunía con mi equipo, con mis jefes, y definíamos una acción, un plan de mejora, que yo lo comunicaba a los gerentes, y ahí quedaba. O sea, yo no sé si los gerentes los gerentes de las operaciones en cada zona, le transmitían hasta la persona que llegaba a la planta. Entonces, aquí, ¿qué nos tocó hacer? Dijimos, oiga, ¿qué pasa si las personas que ejecutan el proceso tienen la información de cómo va su proceso? Y ahí nació ese tablero de visibilidad en tiempo real. Entonces, un tablero que muestra cómo va la ejecución del proceso, y es un tablero que la persona que está en la planta y todas las personas que están involucradas en el proceso van viendo cómo es el ritmo de la operación y van tomando acciones, porque al final ellos, en gran parte, son los que ayudan a mejorar el proceso. Las acciones que deben llegar al equipo directivo y las acciones que deben definir el equipo directivo, pues son acciones que son mucho más estratégicas, ¿cierto? Y que de pronto implican una inversión, el movimiento de un recurso muy grande. Pero la ejecución del día a día es responsabilidad prácticamente, por ejemplo, en este caso, del líder, Laura, y las personas que tiene a cargo. Muchas veces lo que uno espera es que las personas que están, digamos que en muchas empresas lo llaman reuniones de nivel. Está mi nivel operativo, que se sienta y arranca al día y dice, bueno, hoy tenemos estos trámites, le vamos a dar prioridad a estos son los que vamos a ejecutar y vamos a avanzar en tanto. Y el objetivo al final del día es avanzar en tanto porcentaje. Listos. Al cabo del mes ya uno se reúne, el líder, entonces hay rutinas diarias, que es el equipo operativo, el líder con su equipo operativo. Hay rutinas semanales, que es ya con el gerente del área, llamémoslo así, y ya las que son mensuales, que son ya las que se le reporta en nuestro caso al vicepresidente, que ahí al final es una conclusión. Y es, oiga, miren, esto fue lo que ocurrió, estas fueron las acciones que tomamos, y allá uno va a solicitar ya acciones, si uno necesita un apoyo mucho más fuerte. Oiga, necesitamos tomar una acción enfocada en este sentido que requiere una inversión. Entonces, por decirlo de una forma. Y el tiempo estimado de arribo. O sea, nosotros algo que empezamos, y por eso digo qué tan relevante es mantener informado al cliente. Nosotros a nuestros clientes, teniendo en cuenta todas las novedades que se presentan, es muy importante decirle al cliente, ¿le voy a llegar o no le voy a llegar? Y si le voy a llegar tarde,
pues, cuánto tiempo le voy a llegar tarde. Y aquí un ejemplo que yo pongo que ocurre en las constructoras, el mediodía. Eso fue uno de los temas que descubrimos. Al mediodía, los clientes programan para que le entreguemos concreto, no sé, a las 12 del mediodía. ¿Qué pasa si yo no le llego a las 12 del mediodía? Si yo no le llego al cliente a las 12 del mediodía, el cliente con una alta probabilidad se queda esperando, y si a la 1 no le he llegado, pone a almorzar a su personal. Y si yo le llego a la 1:30 y su personal está almorzando, pues no me va a atender. Y me va a decir, no, pues yo me quedé esperando, usted no llegó, me tocó mandar a la gente a almorzar. Entonces, si yo soy capaz de anticipar ese tiempo y le digo a un cliente, oiga, no le voy a llegar al mediodía, le voy a llegar a la 1:30, el cliente saca a su gente a almorzar. Y cuando llegue, pues todos vamos a ser ágiles, vamos a atendernos, ellos van a atender la mixer muy rápido, no me va a demorar, no voy a ser improductivo y él no va a tener una insatisfacción tan grande. ¿Sí? Incluso hasta puede que elimine esa insatisfacción. Pero si le llego en el momento que preciso, él sacó a la gente a almorzar, pues me dice, yo lo estaba esperando, usted no me avisó, lo voy a demorar y pues me generó improductividad. Entonces, por eso es muy importante para nosotros en este caso tener esa visibilidad en tiempo real y tener un tiempo estimado de arriba. Listos. Ya finalmente aquí, ¿qué pasa durante los procesos? Y hay información a veces que las herramientas que tenemos para capturar no son suficientes. Entonces, nosotros tenemos una herramienta que nos ayuda a monitorear cómo va el recurso humano, cómo se está comportando durante el día. Por ejemplo, ¿qué pasa si llega un conductor tarde? Muchas veces nosotros no nos enteramos, no le informamos al cliente y eso nos generó demoras, mientras que, por ejemplo, aquí en Bogotá, si llega un conductor tarde, yo ese carro que iba a salir de la planta X, puedo ese pedido sacarlo desde la planta Y, pero necesito la información. Controlar las jornadas laborales para saber hasta qué punto yo me puedo comprometer con un cliente de un pedido adicional, etcétera. Entonces, esa herramienta la tenemos, es una herramienta de captura de información que después la involucramos en nuestros modelos y una de controles de mantenimiento. Finalmente, ¿qué logramos con estas herramientas? Un trabajo colaborativo. Y aquí es un trabajo que se logró con el área comercial, el área de operaciones, el área logístico, porque todos empezamos a ver la información y todos hablamos con el mismo dato. Entonces, aquí esas discusiones muchas veces con hipótesis, pues se eliminaron. Entonces, ya aquí es con información real, todos hablamos y todos tomamos decisiones. Y pues nos entendemos, podemos entender qué es lo que le pasa al otro. Oiga, ¿por qué este no me puede cumplir? Es que este no me puede cumplir porque tiene un pico de sobreprogramación y me toca a mí como comercial ir a hablar con el cliente para que entienda que tiene que ser un poco más asertivo en su programación. Entonces, ese trabajo colaborativo, los datos ayudan a que sea un poco más fuerte. La visibilidad en tiempo real, en nuestro caso, es muy relevante. Allá visibilidad en tiempo real, por ejemplo, para el caso de ustedes es cada cuánto deberían ver la información. Muy seguramente cada día deberían analizarlo. O sea, terminada una jornada, yo debería pensar, oiga, ¿cómo me fue hoy? O sea, a las 8 de la mañana decir cómo me fue ayer. Eso es a lo que se refiere esa visibilidad en tiempo real. En algunos procesos, la frecuencia es muy importante. En nuestro caso, tenemos una frecuencia de actualización de la información cada 10 minutos. Otros procesos seguramente será 3 veces durante el día y para otros incluso será al cabo de un día o incluso al cabo de una semana. Eso es algo que ustedes tienen que pensarlo y cuestionarlo. Nuestro modelo, digamos que lo hemos podido escalar. Esa es la ventaja que tiene la analítica de datos. Seguramente lo que ustedes hagan puede servirle a otras ciudades incluso. Y aquí uno empieza a entender que, oiga, incluso uno puede empezar a vender servicios. Y eso era algo que pensaba, por ejemplo, en lo que ustedes hacen. Y vuelvo aquí un poco atrás. Cuando uno empieza a ver la información, para nosotros saber dónde se está construyendo y en qué momento se va a construir es muy importante. Saber dónde están las obras ubicadas. Nosotros usamos un sistema de información que es a través de Galería Inmobiliaria, que creo que ellos toman la información de los diferentes catastros
Pero seguramente así como está ese servicio que captura Galería Inmobiliaria y que pues nos lo vende, seguramente hay otros servicios que ustedes pueden ofrecer con la información que empiecen a manipular. Seguramente pueden encontrar optimizaciones de los procesos que pueden compartir con otras empresas y con otras entidades que hacen lo mismo que ustedes. Eso nosotros nos dimos cuenta que podíamos hacer. Entonces nosotros desde acá podemos manejar y ofrecer el servicio que estamos haciendo a Panamá, Costa Rica, Dominicana. Alcanzamos a tener 5 países: Guatemala, Puerto Rico, y pues eso da unas eficiencias y unas economías interesantes. La información que sea consultada por la mayoría. Estos tableros son consultados. El tablero que desarrollamos de tiempo real es el tercer tablero más consultado en Cemex y hay 180 personas que diariamente lo usan. Son 180 personas que definen, que monitorean la información, que ayudan a hacer, llamemos así, auditores, porque muchas veces ellos dicen, oiga, ¿por qué no me está llegando mi pedido temprano del cliente en la ciudad X? Y ahí uno empieza, y ya ellos ya incluso saben a quién tienen que llamar, entonces llaman al jefe de la planta X. Y empieza uno una dinámica de una interacción que nos ayudan a solucionar problemas muy rápido, incluso evitando reprocesos, evitando que otros se congestionen. O sea, ya aquí las personas que están en la base toman una solución y no empiezan a congestionar a las personas que están, digamos, una escala más arriba. Y ya recomendaciones generales que están, y es más un resumen de lo que vimos. Importante estimar la demanda. Con la demanda tener claro cuáles son los recursos que necesito. Definir KPIs claves con metas retadoras y tener claro ese objetivo. O sea, ¿cuál es el objetivo que yo me voy a trazar? Tener una mayor satisfacción del cliente, reducir los tiempos de los procesos y monitorear y medir esos objetivos. Establecer rutinas para hacer seguimiento al desempeño. Para mí eso es fundamental. Y evalúenlo ustedes, que esas rutinas deben estar en cada uno de los niveles. Tienen la rutina semanal con el directivo, con el jefe del área, tienen una rutina con los líderes, debería ser semanal, debería ser diaria, etcétera. O sea, esas rutinas son importantes porque eso ayuda a crear la cultura de usar la información. Si yo tomo la cultura de usar la información solo para la presentación de resultados mensuales, es muy difícil que el proceso vaya a mejorar. Si yo tomo la información para analizarla con una cierta frecuencia, tengan la seguridad que ustedes toman el hábito y van a encontrar acciones de mejora cada vez más rápido. Generar acciones de mejora, como lo comenté, y generar acciones de mejora de los procesos y generar acciones de mejora con los procesos de medición. En la medida que uno va avanzando, uno empieza a decir, oiga, de pronto aquí debería poner un control y debería poner algo que debería medir. La información que estoy capturando acá no es tan confiable. ¿Qué debería hacer? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, a nuestras mixer, a los carros que entregan el concreto, hace poco les actualizamos el GPS que nos ayuda a capturar una mejor información de los tiempos de ciclo. Y esto para nosotros es muy relevante porque nos ayuda a tener más productividad y a gastar menos en carros, tener una mayor eficiencia en el consumo de combustible, ser más sostenibles. Entonces, muchas veces esas acciones de mejora en los procesos de medición me generan unos impactos grandes. Básicamente es eso. Y pues nada, muchas gracias a todos por su atención y por estar tan atentos y por regalarme este espacio para compartir este conocimiento. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud adicional. Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias por la información, Diego, muy interesante. Sí, ahora la idea es, en función de todo lo expuesto acá por Diego, dar un espacio también para preguntas del equipo, de todas las personas, acá María, Álvaro, Laura, Eli, bueno, todos los que están aquí, que podamos aprovechar todo este conocimiento y experiencia de Cemex
representado por Diego, para hacer todas las preguntas que consideremos. Bueno, yo les quiero agradecer por la información, muy interesante. Es siempre muy bueno poder aprender técnicas y metodologías que se utilizan en empresas tan importantes y que están tan bien establecidas. Es grato poder conocer sus procesos, sobre todo para la alcaldía de Cali. Aquí cada uno de nosotros cumple un rol diferente. Digamos, yo no estoy en Catastro, yo estoy en DATIC. Pero esta invitación que me hicieron el día de hoy ha sido muy interesante y pues me ha permitido adquirir conocimiento que no tenía. Y les agradezco muchísimo. Creería yo que las preguntas deberían ser directamente de Catastro, que son aquellos que van a aplicar o que deben aplicar o pretenden aplicar este conocimiento a su trámite y a los trámites pues que se puedan agregar a este proceso. Entonces, sí, les agradezco muchísimo por el conocimiento que nos han aportado el día de hoy. María, igual tú eres parte acá del equipo de trabajo que ha venido participando en las sesiones y construyendo con nosotros las soluciones, y también, como todas las preguntas que hace cualquier persona, son siempre inspiradoras para el resto, así que si tienes preguntas, por favor, anímate nomás y te doy la autorización explícita, como si hubiera sido necesaria, para hacer esas preguntas que tengas. Ahí, permíteme reaccionar al comentario de María. Algo que fue muy útil para nosotros fue precisamente eso, tener, aquí somos diferentes áreas. Cemex, es más, el negocio de concreto, uno piensa, cuando yo llegué, yo dije, uy, el negocio de concreto es el más grande en Cemex. Y no, el negocio de concreto incluso es uno de los más pequeños que tiene Cemex. Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestras herramientas, vimos que habían otros que estaban desarrollando herramientas similares. Y llegó un momento en el que dijimos, oiga, compartamos ese conocimiento. O sea, al final, puede que no sean el mismo proceso, pero son procesos que pueden llegar a ser similares. Entonces, y pueden compartir ciertas similitudes. Entonces, cuando uno empieza a compartir esas actividades, ese conocimiento, uno empieza a generar un mayor enriquecimiento de la herramienta propia, e incluso uno empieza a implementar cosas nuevas para las demás áreas. Entonces, ahí, María, es chévere que hayas estado. Creo que eso también te puede generar abrir la mente para encontrar también oportunidades de los procesos que tú manejas. Y uno poder involucrarse y tener esa interacción con otros es muy chévere, y eso le ayuda a uno también a desarrollar un conocimiento que es muy útil y que genera un impacto muy grande. Bueno, eso es muy cierto. A mí, por ejemplo, me causa mucha curiosidad en algo que de pronto no pensamos, por así decirlo, a las personas del común, y es el hecho de cómo les afecta a ustedes la lluvia. Entonces, por ejemplo, eso es algo en lo que usualmente no se está pensando, y cuando decías, por ejemplo, que si hay lluvia, hay afectación en la entrega, o que en los tiempos en los que ustedes llegan para que las personas puedan seguir haciendo sus labores, en el tema del cumplimiento cuando hay temas de movilidad, o sea, todas esas cosas que quizá aún en el día a día ustedes sí las pueden ver, pero nosotros desde otras áreas no lo tenemos en cuenta. Digamos, desde el área de tecnología, los problemas que podemos tener es que se caiga un servidor, que no haya internet, que haya por ejemplo, en estos días creo que hubo un error mundial de Outlook. Entonces, como ese tipo de cosas son las que nos afectan puntualmente en tecnología, y son digamos, algo que quizá quienes trabajan en otro tipo de cosas no lo ven. Entonces, es chévere poder entender un poco eso, porque puede uno poner como en la camisa de la otra persona y decir, ok, yo tengo que empezar a entender qué factores están afectando, y en qué me tengo que fijar yo para poder mejorar mis servicios y poder entregar una buena satisfacción al usuario de mis servicios. Entonces, eso es muy interesante.
Y mira, te comento algo desde el tema de tecnología, así como uno tiene que entender, ustedes son empáticos con nosotros, uno tiene que ser empáticos también con el área tecnológica. ¿Qué pasó cuando nosotros empezamos a hacer el tablero en tiempo real? Y tú que trabajas en el área de IT debes tenerlo mucho más claro. Cuando nosotros empezamos a usar el tablero en tiempo real, nosotros no teníamos un servidor muy potente y lo que teníamos era 4 computadores descargando información constantemente. ¿Qué generaba eso? Una saturación que hacía que se cayera la red y hubiera cortes de red. Incluso en algún momento, obviamente en su momento no éramos tan conscientes, después hablando con el presidente de la compañía, con Alejandro, le decíamos, nosotros sabemos que en parte fuimos culpables de algunas caídas en las presentaciones que él hacía a todo el mundo. O sea, imagínense eso, o sea, nosotros pensando en nuestro proceso, el presidente de la compañía compartiendo la información para todos sus equipos en la región. Y pues nosotros, obviamente nosotros no teníamos ni idea de eso, hasta que llegó el equipo de IT y nos dijo, oiga, ustedes son los que generan eso. Y ellos nos ayudaron a encontrar una alternativa para, desde el punto de toda la información que usamos, cómo tenemos una interacción o cómo distribuimos los equipos, cómo distribuimos la red para que no generara ese impacto, que era un impacto que no éramos conscientes. O sea, en la analítica de datos se involucran muchas áreas y una de las áreas muy importantes es el área de IT. Y ese tipo de cosas que para uno no es tan, así como tú dices, para mí no era tan, no es tan claro esos impactos que tienen el proceso, para nosotros tampoco era tan claro el impacto que nosotros teníamos en el proceso de IT, que era muy grande. Sí, sí, eso es cierto, eso es muy cierto. Y ahora que la tecnología está pues repuntando y todo prácticamente de comercio, servicio y todo lo demás está moviéndose a través de las redes y todo, es importante tener la tecnología o todo el tema de tecnología, de infraestructura, de equipos y demás al día. Creo que por eso también ha sido importante el acompañamiento que se le da a Catastro desde DATIC. Y bueno, no sé, Catastro, qué preguntas tenga referente al proceso. Yo quería animarme a hacer también un comentario tomando este tema que comentaba María de los posibles imprevistos, como que cada proceso tiene como sus, no sé, sus características, ¿no? En el caso del cemento, bueno, impacta la lluvia, el tránsito, etcétera, pero en el proceso de catastro, por ejemplo, en este trámite vemos que a veces, no sé, son otros los imprevistos, ¿no? O pueden llegar, a veces que llegan estos radicados que son como muy grandes, o temas del sistema que no está funcionando de la manera esperada, como también como que es interesante tomarlo, no como, bueno, nos afecta la lluvia o el tránsito, sino pensar, bueno, en nuestro proceso, cuáles son estos factores externos que nos pueden impactar y qué acciones podemos tomar para mitigar el impacto de estos factores externos. Como quería compartir esa reflexión. Bueno, creo que entonces fui muy claro. Sí. Sí, muy claro, Diego. Muchas gracias por la información. Pues de parte del equipo de la subdirección de Catastro, pues le agradecemos como por la información que nos ofreció. Trataremos como de tomar lo que más se nos refleja en nuestro proceso, pues como de incorporación de propiedad horizontal y demás. Pues identificamos pues que no estamos tampoco tan alejados como de la realidad, porque pues tenemos un buen sistema de diagnóstico y de implementar mejoras y hacer seguimiento y tomar decisiones. Y también pues a Diana, sé que ella en cada
pregunta que de pronto hacía Diego, ya decía como que, ay, lo que estamos mirando, lo que estamos trabajando. Entonces, sí, también como que de acuerdo a lo que iba manifestando, pues sí decíamos como, eso lo estamos trabajando en tal reunión o en alguna oportunidad de mejora que estamos haciendo. Pues sí, le agradecemos. Trataremos de implementar como lo que hayamos identificado para mejorar el proceso de propiedad horizontal. Muchas gracias, Laura. Sí, y acá en esto que dices, Lau, como me parece también que tomo de lo que compartió Diego, esto de como haber arrancado, ¿no? Y empezar y estar como en este modo de empezar a implementar y hacer acciones de mejora y seguimiento y todo, como que estar en este camino, ya podemos ver según también la experiencia que tuvo Diego, de que no es que hicieron todo este sistema que él nos muestra que tienen hoy en día, que parece como que funciona tan espectacular, no se logró de un día para el otro y que por ahí el alcance al principio era mucho más chiquito, pero que se fue implementando, se fue evolucionando, se fue haciendo como año, no sé, por lo que entiendo fue día a día, semana a semana, mes a mes y año a año, y así es como que se llegó al resultado que tienen hoy. Y eso me parece a mí por lo menos como muy inspirador, de que son estas pequeñas acciones como diarias, semanales y mensuales que uno hace, que hacen que en el largo plazo uno pueda lograr un servicio como óptimo y mejorado y con esta alta satisfacción a los clientes que también mencionaban que está en el centro eh, de su filosofía. Así que, no sé, por mi lado, sí, Diana, por favor. Gracias, Diana. Es que eso que dices me da pie para compartirles algo que, digamos, hace parte de nuestro sistema de innovación y que justamente guía lo que mencionabas de ir como paso por paso. Y es que en este sistema de innovación, como que el sueño, lo que uno siempre aspira es como tener, por ejemplo, un Ferrari, ¿no? O sea, el todo incluido. Y aquí hemos aprendido que pues vamos por pasos y siempre hablamos de empezar por la patineta. Y la patineta es como eso que va siendo como funcional, que va sirviendo y que nos va acercando a ese objetivo que es como tener el modelo como todo incluido, todo, digamos, como con todos los juguetes, como decimos acá. Pero ir paso a paso, ir de la patineta, la bicicleta, el carro y luego ya el Ferrari, ese proceso es justamente el que pues implementamos en los diferentes mejoras que tenemos y vamos valorando cada paso, porque a veces uno se queda como con el ideal de tenerlo todo listo, todo completo y todo perfecto y pues hay unos procesos intermedios que son muy valiosos y que sirven para seguir mejorando esos entregables. Sí, Diego. Si hay algo que en la preparación de la reunión hablábamos con Diana y yo le comentaba, parte de la filosofía que hemos tenido con esto es lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, muchas veces pequeñas cositas nos ayudan a encontrar una muy buena alternativa que después la desarrollamos. Ese es el proceso de innovación que comenta Diana. Esa es la patineta y no es lo perfecto, pero funciona. El Excel que tienen para el pronóstico, seguramente lo pueden llegar a mejorar, pero en este momento funciona. Entonces, empezarlo a usar, empezar a que sea parte del proceso es lo más importante. Entonces, ese comentario muy válido que hace Diana y sigan pensando en que todo se puede mejorar. O sea, nosotros, el modelo que tenemos, y cada vez uno ve y se sienta con el equipo y uno dice, oiga, aquí podemos hacer algo mejor o podemos tomar una nueva acción. Y eso empieza a robustecer la herramienta que uno va desarrollando. Entonces, no se pongan barreras, no se detengan, pero tampoco se pongan barreras para empezar a tomar acciones y arrancar. O sea, insisto, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo que tienen es bueno, funciona, como lo comentó Laura, María, y lo que me dio a entender también Eliana es, ya tienen una herramienta ajustada a los procesos que tienen,
Eso ya es muy importante, es empezarla a usarla, a darle dinámica y seguramente al cabo de un tiempo van a ser un benchmark para otras entidades del mismo sector. Gracias, Diego. Después serán ustedes quienes nos van a dar una conferencia y nos van a compartir la iniciativa a nosotros para ver qué podemos mejorar. Sí, total. También quiero, bueno, dentro de lo que es la iniciativa Conocimiento para Resultados, nosotros también tenemos como una frase que es pequeñas reformas para grandes resultados, ¿no? Como empezar de estos pequeños pasitos como para eventualmente lograr estos grandes resultados. Y también lo que hemos visto acá con el equipo de Catastro, por ejemplo, hace poquito se hizo la mesa de trabajo con las constructoras, que fue algo que realmente nos tomó mucho trabajo, esfuerzo, planificación, y que desde mi percepción había como un temor de cómo se iba a tomar y de que si era necesario o no era necesario, y finalmente el equipo se animó. Trabajaron entre todo el equipo, las personas técnicas, el área de comunicaciones de Catastro, bueno, todos unidos también con el DADI, y se hizo una convocatoria, la convocatoria funcionó súper bien, vinieron muchas más personas de las esperadas, y la devolución de las constructoras fue excelente, estaban como súper agradecidos, recibieron muy bien esa mesa de trabajo. Entonces también como al hacer estas pequeñas cositas, como que cada paso cuesta, porque hay que animarse, hay que planificarlo, hay que hacer, como que hay que estar en estos lugares incómodos donde por ahí también en el día a día del equipo de la subdirección de Catastro, que tienen restricciones de presupuesto, de recursos, y que es todo como un esfuerzo enorme que hace el equipo para cada una de estas iniciativas, pero que cada pasito que se da después tiene estos resultados que son como muy gratificantes, y eso también alienta para seguir haciendo otros más y seguir mejorando. Así que nada, quería destacar también como el esfuerzo, el trabajo, y cómo estos pequeños pasos también van sirviendo para adquirir coraje y confianza y seguir en este camino de la mejora continua. Sí, Marco. Muy rápido, me gustaría también agradecerle, bueno, CEMEC, Diego, gracias por total disposición, por el tiempo y la paciencia, por toda la buena fe que has tenido en esto. Gilma, también muchísimas gracias. Creo que esto no hubiera sido posible sin esta movilización, este tema de estar ahí pendiente de todo lo que se hizo el día de hoy. Querida directora Sandra, le agradezco bastante porque digo, híjole, toda la alianza de conocimiento, todo lo que se ha hecho en el marco de esta alianza, sirve para tener resultados de alto impacto que nos mantienen en mejora continua y constante aprendizaje. De mi parte, solamente esa breve introducción. Gracias a la alcaldía de Cali. Diana, eres una crack. Con eso me quedo. Muchas gracias. Nada más este comentario. Gracias, Marquito. Bueno, creo que, no sé si alguien quiere agregar algo más. Voy a abrir el micrófono. Yo darle las gracias a todos y todas por asistir, gracias a los perfiles técnicos que nos acompañaron hoy. Como lo decía Diani, yo creo que esa frase es una oración que se parafrasea de lo que se dice en la administración pública, de ir cortando por las ramas para ir haciendo los ajustes necesarios. Yo creo que eso chiquito luego tiene un gran impacto. Diego, gracias por contarnos de la experiencia de CEMEX, de verdad muy interesante, y por acá también lo que mencionaba hace un rato Laura de cómo, digamos, lo que se tiene acá también en medio de, digamos, de las lógicas, de las fortalezas y los obstáculos que tiene cada particularidad y cada entidad con la que se trabaja. Yo creo que, digamos, Cali ha logrado mucho con muy poco en muchos casos, y creo que es muy bueno también poder validar que lo que se hace aquí también tiene un impacto a pesar de las muchas dificultades con que nos podemos topar en el camino. Agradecerle a Red América también por asistir. Yo les voy a dejar mi contacto por acá para que si de pronto nos podemos sentar a hablar temitas ya como de cooperación. Y qué pena, Diani, ahí opaco un poco el tema central, pero pues sería chévere que nos sentemos a hablar. Y bueno, no, muchísimas gracias a todos y todas por conectarse hoy.
Por supuesto. No, agradecerles a ustedes facilitar este espacio de transferencia de conocimiento para Red América. Esta es nuestra labor, conectar conocimiento, posicionar a nuestros miembros, poder hacer trueques de conocimiento que mejoren de una u otra forma a las comunidades, al sector público, al sector privado. Y bueno, todos aprendemos todos los días. A mí me encantó la exposición de Diego. Ya estoy estrenando reloj, entonces estoy acá haciendo... Fue un muy buen ejemplo del uso de datos y de analítica. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Diego. Realmente un muy buen speaker, Diana. Lo robaré en próximas ocasiones. Sí, Diego, te cuento que ya antes de escucharte, ya me pidieron, por favor, que invitemos a más personas de la Alcaldía de Cali y de otras entidades. Y ahora creo que te escucharon, ya Dani debe estar ahí como ansioso por volver a tenerte y con otras audiencias también dentro de la entidad que pueden aprovechar esta información. Así que seguro los estaré poniendo en contacto a ver qué oportunidades se pueden generar, porque este conocimiento que nos compartiste realmente, obviamente que para Catastro, que lo pensamos, o sea, todo fue pensado como muy... customizado para el equipo de Catastro, pero que también puede servir para otras dependencias dentro de la alcaldía. Así que ahí cerramos con esa, como, ¿cómo se llama? Como diseñando el futuro. Gracias a ustedes, muy amables, y cuenten conmigo, con mucho gusto. Hermoso. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por estar acá. Creo que ya se agradeció como un montón, así que bueno, cerramos la sesión y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos, que Feliz estén día muy a bien. todos. A todos. Feliz día. Feliz día. Que estén muy bien, feliz día. Feliz día, que estén bien.